¿Te imaginas ser transportado a una dimensión celestial, rodeado por criaturas asombrosas y un trono que irradia una luz indescriptible? En este vídeo, exploramos una de las visiones más impactantes en toda la Biblia, el llamado del profeta Ezequiel. En el capítulo 3 de su libro, Ezequiel es llevado a un encuentro sobrenatural con Dios, una experiencia que lo marcó para siempre y le reveló una misión única para su vida. Pero esta historia no es solo un relato antiguo, es una poderosa invitación a reflexionar sobre cómo Dios también puede llamarnos a nosotros para cumplir un propósito especial. Únete a esta exploración de lo divino, lo místico y lo inesperado, y descubre cómo esta experiencia trascendental sigue resonando a través del tiempo. ¿Estás listo para descubrir el llamado que también puede estar esperándote? Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. En el tercer capítulo del libro profético de Ezequiel, se describe un encuentro sobrenatural entre el profeta y Dios, descrito como un torbellino de viento. En este momento de epifanía, Ezequiel es transportado a un lugar celestial, donde se le presenta una escena que lo deja sin palabras. En el centro del paisaje, Ezequiel ve un trono resplandeciente de Dios, rodeado de criaturas extrañas con 4 alas cada una. Estas criaturas, conocidas como serafines, son seres angélicos que viven en la presencia de Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad divina. Al ver esta escena, Ezequiel se siente abrumado y caído en tierra, como si el peso de la visión y la majestad de Dios lo hubieran envuelto. Sin embargo, Dios no es indiferente a la situación de Ezequiel y lo levanta de inmediato, como si lo hubiera levantado con sus propias manos. De esta forma, Ezequiel está capacitado para ver más allá de las criaturas y acercarse al trono de Dios. La presencia de Dios es tan poderosa que Ezequiel se siente como si estuviera sumido en un abismo sin fondo, pero a la vez, se siente también lleno de una sensación de paz y tranquilidad. En este primer encuentro con Dios, Ezequiel recibe una misión importante. Su Señor le da el mandamiento de hablar en nombre suyo a su pueblo, para comunicarle su voluntad y sus palabras. Ezequiel se siente cargo de esta responsabilidad y comprende que tiene que transmitir la voz de Dios con precisión y autenticidad. A pesar del peligro y la incertidumbre que enfrenta, Ezequiel se esfuerza por cumplir con el mandamiento de Dios y comunicar su mensaje a los israelitas. Y no perderte ninguno de nuestros vídeos. Como Ezequiel, un profeta hebreo que vivió en el siglo VI a.C., puede llamarte a ti, a cualquier persona, para que cumplas un propósito específico. En aquella época, el pueblo de Israel se encontraba en el exilio en Babilonia, una situación de pérdida y desesperanza que parecía sin salida. Sin embargo, fue en este contexto de angustia que Ezequiel recibió un llamado divino para cumplir una misión profética. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo Dios puede llamar a cualquier persona, sin importar su edad, género o circunstancias, para que realice algo que va más allá de sus propias capacidades y limitaciones. Ezequiel, como cualquier otro ser humano, debió haber experimentado sentimientos de inseguridad y duda al recibir el llamado divino. Sin embargo, su respuesta fue abnegada y dispuesta a hacer lo que Dios le pedía, lo que nos demuestra que no importa quién seas o dónde estés, puedes ser utilizado por Dios para hacer algo significativo. La historia de Ezequiel comienza en el primer año del reinado de Judas II, cuando el profeta fue llamado por Dios para hablar en nombre de Dios y aconsejar a los líderes del pueblo de Israel. Aunque Ezequiel era joven y carecía de experiencia política, no vaciló en responder al llamado divino, lo que demuestra su fe y confianza en Dios. Durante su ministerio, Ezequiel utilizó un lenguaje claro y efectivo para comunicar el mensaje de Dios, lo que permitió a la gente entender y responder a las señales divinas. El llamado de Ezequiel no era solo una invitación a predicar o aconsejar, sino un llamado a cambiar el curso de la historia. Dios le pidió a Ezequiel que predicara contra la idolatría y la injusticia, y que clamara por la justicia y la misericordia. Ezequiel respondió con entusiasmo y convicción, predicando con un enfoque renovado y una pasión que no había sido alguna vez. ¿Te has preguntado cómo sería ver el trono de Dios con tus propios ojos, experimentar su presencia y recibir un llamado para cumplir una misión divina? En este vídeo, vamos a sumergirnos en la historia del profeta Ezequiel, quien vivió una experiencia única que lo cambió para siempre. Los detalles de su visión nos permitirán profundizar en la naturaleza de Dios y comprender mejor su modo de operar en la vida de los seres humanos. Cuando Ezequiel vivía en la exiliada judía en Babilonia, se le presentó una visión sobrenatural que lo llevó a un lugar misterioso. Allí, vio 4 seres vivientes con ojos que brillaban como gemas y cuernos que relucían como oro. Estos seres se movían en todas direcciones, mientras que el viento jugueteaba entre ellos. Era una escena impresionante que transmitía una sensación de poderío y majestad divina. Ezequiel se encontraba rodeado por esta visión cuando sintió una sensación de temor y reverencia que lo llevó a inclinar su cabeza hacia el suelo. En ese momento, un ser humano, rodeado de resplandeciente luz, se acercó a él. Su presencia era tan intensa que Ezequiel se sintió invadido por una gran estupor. La luz iba rodeada de un halo que parecía iluminar toda la escena. El ser humano se dirigió a Ezequiel y le dijo que era el Espíritu de Dios.
A continuación, le dio instrucciones para que se levantara y caminara seguido. Ezequiel, conmovido por la experiencia, comenzó a cumplir con las órdenes del Espíritu Divino. Fue llevado a diferentes sitios, donde recibió mensajes y visión de Dios que él debía transmitir a los israelitas. Durante su visión, Ezequiel vio también un trono que irradiaba una luz resplandeciente. De manera inesperada, una figura anunciar su planta a Ezequiel y comenzó a lo largo del libro de Ezequiel, el profeta entre las ruinas de la ciudad de Jerusalén, después del exilio babilónico, recibe una serie de visiones y mandamientos que lo obligan a hablar a su pueblo de manera profética. Sus mensajes son de juicio y restauración, llamando a su pueblo a arrepentirse y volver a Dios. La literatura que contiene el libro de Ezequiel es apocalíptica, ya que se centra en la descripción de la destrucción de la ciudad y el reino de Israel, así como la promesa de la restauración y la reivindicación de Dios. Según el historiador bíblico John MacArthur, Ezequiel fue un profeta que recibió un llamado divino para cumplir una misión específica en un momento y lugar específicos de la historia humana. Esto nos muestra que el llamado de Dios es personal y específico, y que cada profeta tiene una misión concreta que cumplir. En el caso de Ezequiel, este llamado se centró en la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, uno que había sido fracturado por el pecado y la idolatría. Ezequiel, como líder religioso y político, fue llamado para hablar a su pueblo en nombre de Dios y para restaurar la corrupción que había invadido el reino de Israel. La visión profética de Ezequiel comenzó en el año 593 a.C., cuando Israel aún estaba bajo la dominación babilónica. En esa época, el reino de Judá, que era el resto de Israel, estaba siendo gobernado por el rey Joaquín, quien había sido llevado prisionero a Babilonia después de la caída de Jerusalén. Mientras Ezequiel estaba en la ciudad de Jerusalén, recibió una visión en la que vio un torbellino de nubes y llamas procedente de Jerusalén, lo que simbolizaba la destrucción que iba a venir sobre la ciudad. Esta visión fue un llamado para que el pueblo de Israel se arrepintiera y volviera a Dios, antes de que fuera demasiado tarde. Para cada persona, hay un momento en que podemos recibir un llamado divino que nos lidere hacia un camino específico en nuestras vidas. Un llamado que nos incentiva a buscar la verdad y a descubrir nuestro propósito en este mundo. Un llamado que nos haga sentir que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar, algo que nos hace sentirnos conectados con algo mayor que nosotros mismos. Un estudio realizado por la Sociedad Bíblica Tyndale sugiere que el libro de Ezequiel es uno de los más profundos y complejos de la Biblia hebrea. Su estructura y contenido requieren una comprensión profunda de la historia y la teología del pueblo de Israel. Por ejemplo, el libro comienza con una descripción de la angustia y la desolación de la ciudad de Jerusalén, que simboliza el castigo divino y la fugacidad de la humanidad. Esta imagen se repite en varias ocasiones a lo largo del libro, hasta que finalmente Dios anuncia su intención de restaurar la ciudad y enviar a sus hijos de regreso a su tierra prometida. A pesar de su complejidad, el libro de Ezequiel ofrece una visión única de la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. Dios es descrito como un Dios que siente compasión por su pueblo, que se enoja con su transgresión, pero que también está dispuesto a perdonar y restaurar cuando el pueblo se arrepiente. Este concepto de un Dios que es a la vez justo y misericordioso es una idea central en el libro de Ezequiel, y es una idea que se sostiene a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel también nos habla sobre la importancia de la responsabilidad individual y la necesidad de que cada persona sea consciente de su propio papel en el plan divino. El profeta Ezequiel, que es el autor del libro, describe cómo Dios le dio instrucciones para cumplir con sus deberes como profeta, incluyendo la orden de que se quedara en la tierra de Israel y predicara a la gente el mensaje de Dios. Esta idea de la responsabilidad individual es una idea que se repite a lo largo. Aquí te dejo algunos consejos prácticos para aplicar el llamado de Ezequiel en tu vida diaria. Al abordar este tema es imprescindible recordar que Ezequiel, un profeta judío, recibió la orden de Dios de hablar a su pueblo en nombre de él. De esta forma, se convirtió en un vehículo para la comunicación divina, transmitiendo mensajes de Dios a su gente. Para aplicar este llamado en tu vida, debes primeramente buscar la presencia de Dios en tu existencia. Esto se logra a través de la oración y la lectura de la Biblia. La oración es una forma efectiva de conectar con Dios y pedir orientación y guía en nuestras decisiones y acciones. La lectura de la Biblia, por otro lado, nos permite entender mejor la voluntad de Dios y la naturaleza de su relación con nosotros. Al buscar la presencia de Dios, es importante recordar que Él puede llamar a cualquier persona, sin importar su edad o circunstancias, para cumplir un propósito específico. Esto significa que no hay una edad específica o una condición social que garanticen un llamado de Dios. Lo que importa es la disposición para recibir y cumplir con el llamado de Dios. Debido a que Dios es un Dios soberano y omnisciente, Él puede jugar a su plataforma la carta que desee, siempre y cuando sea con el fin de glorificar y bendecir a sus hijos. Una vez que hayas detectado la presencia de Dios en tu vida, debes ser obediente al llamado de Dios en tu vida. Ezequiel recibió un mandamiento de Dios para hablar a su pueblo en nombre de Él, y debemos hacer lo mismo al recibir un llamado de Dios.
Ser obediente requiere que seas dispuesto a dejar atrás tus propios planes y objetivos para llevar a cabo la misión que Dios te ha asignado. Esto puede ser difícil, ya que nuestros planes y objetivos están muy arraigados en nosotros, pero debemos recordar que la obediencia a Dios es la clave para encontrar paz y satisfacción. La obediencia a Dios no significa que nunca enfrentarás desafíos o problemas en el camino. A medida que avanzas en tu búsqueda de objetivos, te recomiendo que te sientas confiado en tu provisión. La confianza es un elemento fundamental para superar las pruebas y los desafíos que se te presenten. Es importante recordar que no siempre es fácil, hay momentos en que debemos enfrentar la incertidumbre y la duda, pero la confianza en Dios es lo que nos permite avanzar con seguridad. Tercero, no tengas miedo de enfrentar desafíos y obstáculos en tu camino. A menudo, la mayor parte de la gente se rinde ante los obstáculos y desafíos, pero no hay que olvidar que los grandes líderes y visionarios han sido capaces de superarlos. Piensa en Ezequiel, que enfrentó una gran oposición y rechazo por parte de su pueblo. Sin embargo, perseveró en su misión y cumplió el llamado de Dios. A pesar de la adversidad, Ezequiel no se rindió, sino que siguió adelante, sabiendo que Dios estaba con él. Debes tener la misma determinación y perseverancia que Ezequiel, con la certeza de que Dios te guía y te apoya en cada momento. Recuerda que Dios es nuestro Padre Celestial, que nos ama y nos desea bienestar. Él no nos urge ni nos persigue, sino que nos guía y nos protege. Aunque fallemos, Dios nos perdona y nos permite seguir adelante. Por lo que no temas, teme al Señor y confía en Él, because He is good and His amor for you is endless. Eso es lo que te permite enfrentar los desafíos con valentía y confianza. Piensa en los ejemplos de la Biblia, como José, que enfrentó la adversidad y la falta de confianza en sí mismo, pero mantuvo su fe en Dios y salió victorioso. O como Job, que sufrió la pérdida de sus hijos y bienes, pero siempre confió en Dios y fue recompensado. Son ejemplos claros de cómo la fe y la confianza en Dios pueden superar cualquier obstáculo. En resumen, la pregunta que surge naturalmente al contemplar la escena es cómo se puede alcanzar la presencia de Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad divina. La respuesta parece obvia, mediante la fe y la obediencia. Sin embargo, es un camino lleno de desafíos y pruebas que requieren una gran cantidad de perseverancia y humildad. Al ver esta escena, Ezequiel se siente abrumado por la majestad de Dios y se derrumba en tierra, como si el peso de la visión lo hubiera aplastado. Es como si el poder y la gloria de Dios hubieran despertado un sentimiento de temor y miedo en su corazón. Sin embargo, Dios no es indiferente a la situación de Ezequiel y lo levanta de inmediato, como si lo hubiera levantado con sus propias manos. De esta forma, Ezequiel está capacitado para ver más allá de las criaturas y acercarse al trono de Dios. La presencia de Dios es tan poderosa que Ezequiel siente su mandato divino en su interior, como un fuego que brilla en su alma. A medida que se acerca a Dios, Ezequiel comienza a entender la magnificencia de su naturaleza y la importancia de la misión que tiene en la mano. Es como si el corazón de Dios hubiera sido descargado en el suyo, llenándolo de amor y compasión por sus criaturas. Mientras Ezequiel está a la sombra de la majestad, escucha la voz de Dios que le habla con claridad y certeza. Dios le comunica su voluntad y le damos instrucciones claras para que siga adelante. La voz de Dios es como un viento que sopla sobre el mar, creándose ondas de fe y confianza que rigen los pasos de Ezequiel. En este momento, Ezequiel se da cuenta de que no es solo un ser humano ordinario, sino que tiene un papel importante en la salvación de Israel. Dios le da la misión de profetizar la venida de un Mesías que llevará la salvación a los pueblos y que en el tercer capítulo del libro profético de Ezequiel, se describe un encuentro sobrenatural entre el profeta y Dios, descrito como un torbellino de viento que golpea la tierra con fuerza irresistible. Ezequiel, ubicado en la región de Caldeos, se encuentra rodeado de un paisaje desolado yermo, donde el viento puede llevárselo fácilmente al mundo invisible. En este momento de epifanía, Ezequiel es transportado a un lugar celestial, donde se le presenta una escena que lo deja sin palabras y sin aliento. El lugar que ve es un jardín celestial, con árboles que producen manzanas de oro y ríos que brotan de piedras preciosas. En el centro del paisaje, Ezequiel ve un trono resplandeciente de Dios, rodeado de criaturas extrañas con 4 alas cada una. Estas criaturas, conocidas como serafines, son seres angélicos que viven en proximidad a la presencia divina. Cada una de las criaturas tiene ojos que brillan como diamantes y plumas que reflejan la luz de Dios. Según el relato de Ezequiel, estas criaturas son los guardianes del trono de Dios y están constantemente en movimiento, cantando himnos de alabanza al Señor. Su canto es como una fuente de agua que brota de la montaña, llenando el cielo de un sonido celestial que hace que el corazón de Ezequiel se eleve hacia Dios. Mientras Ezequiel contempla la escena, siente que su espíritu se eleva hacia arriba y deja descender su conciencia a la tierra. Se siente transportado fuera del tiempo y del espacio, experimentando una sensación de eternidad y de infinita sabiduría. En este momento de visión, Ezequiel ve que el trono de Dios está rodeado de un aura de fuego que cubre el cielo entero, y que las criaturas rodean el trono, cantando en perfecta armonía.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. En conclusión, la historia del profeta Ezequiel nos muestra que el llamado de Dios es personal y específico para cada persona, y es precisamente esta idea la que podemos llevar con nosotros en nuestra vida diaria. A través de su historia, podemos aprender a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, ser obedientes a su llamado y confiados en su provisión.